Durante mucho tiempo, el mono hacía lo mismo que todos los demás animales del gimnasio. Imitaba, repetía, copiaba lo que veía. Veía a los más grandes levantar pesas, hacer movimientos llamativos, entrenar durante horas, y pensaba que eso era lo que lo haría fuerte. Pero con el tiempo empezó a notar algo raro. Su cuerpo dolía más de lo que progresaba. Tenía pequeñas molestias en las muñecas, dolor en la espalda baja, tensión en los hombros. Y aunque su fuerza aumentaba, su cuerpo no se sentía mejor. Hasta que un día, observando su reflejo en el agua del río, el mono se preguntó algo muy simple. ¿De qué sirve ser fuerte si estás a punto de romperte? Ese fue el día en que decidió cambiar su forma de entrenar. Analizó uno por uno los ejercicios que hacía, descubrió cuáles le daban resultados reales y cuáles solo lo estaban acercando a una lesión. Y lo que encontró fue brutal. 5 ejercicios extremadamente populares que miles de humanos siguen haciendo sin saber que, a largo plazo, están destruyendo su cuerpo. El mono los eliminó de su rutina para siempre. Y cuando lo hizo, su progreso se disparó, su fuerza aumentó, su movilidad mejoró, su cuerpo dejó de doler. Y por primera vez, se sintió poderoso sin sentirse frágil. Ejercicio 1. Crunches tradicionales. El destructor silencioso de tu columna. Durante años, el mono pensó que hacer abdominales era sinónimo de fuerza en el core. Así que hacía cientos cada día. Se tumbaba en el suelo, doblaba las rodillas y subía y bajaba el torso sin pensar. Hasta que un día, su espalda empezó a doler. Descubrió que el movimiento de flexionar la columna una y otra vez no fortalecía su abdomen, lo estaba desgastando. Cada repetición era una presión directa sobre los discos lumbares. Y lo peor, el core no se entrenaba para lo que realmente sirve, que no es doblarse, sino estabilizar. El mono reemplazó los crunches por planchas dinámicas y ejercicios de antirrotación, como el dead bug o el hollow hold. Movimientos donde el abdomen trabaja para resistir, no para doblarse. Y fue entonces cuando entendió lo que nadie le había dicho. El verdadero six-pack no se construye con repeticiones vacías, sino con control, tensión y respiración. Ejercicio 2. Press de hombros tras nuca. El asesino del manguito rotador. El mono adoraba este ejercicio. Le hacía sentir poderoso. Subía la barra detrás de la cabeza, pensando que así desarrollaría hombros más anchos y fuertes. Pero cada repetición forzaba una rotación antinatural en la articulación más inestable del cuerpo, el hombro. Al principio era solo una molestia, luego un chasquido. Después, una punzada constante cada vez que movía el brazo. Hasta que entendió que el press tras nuca no fortalecía, solo castigaba. Lo reemplazó por el press militar frontal, con un recorrido natural y controlado, donde los hombros trabajan alineados, el core se mantiene activo y la articulación se mueve, en su rango seguro. El resultado fue inmediato. Sus hombros no solo se veían mejor, sino que se volvieron funcionales, resistentes, equilibrados. El mono comprendió que la fuerza real nunca viene del dolor, sino del control. Y esa lección fue la que lo llevó al siguiente descubrimiento. Un ejercicio que casi todos hacen sin saber que destruye la parte más vital del cuerpo, la espalda baja. El mono sabía que si quería mantenerse fuerte, debía cuidar su base. Y la base de cualquier cuerpo poderoso es la espalda baja. Sin embargo, descubrió que uno de los ejercicios más populares era precisamente el que más la destruía con el tiempo. Ejercicio 3. Peso muerto mal ejecutado. El traidor de la espalda baja. El peso muerto es uno de los ejercicios más completos que existen. Eso nadie lo discute. Pero también es uno de los más peligrosos cuando se hace mal. Y la mayoría, incluido el mono en sus inicios, lo hacía mal. Cuando el mono empezaba, creía que levantar más peso significaba más progreso. Así que cargaba la barra sin pensar, curvaba la espalda, tiraba con fuerza bruta y celebraba cada repetición como si fuera un logro. Pero lo que no veía
era el daño silencioso. Cada tirón mal hecho presionaba sus discos lumbares y forzaba su columna a soportar una carga que no estaba alineada. Hasta que un día sintió ese dolor agudo que paraliza. No podía inclinarse. No podía moverse con libertad. Y ahí entendió algo que cambió su entrenamiento para siempre. El peso muerto no se trata de levantar peso, se trata de transferirlo. Así que aprendió la técnica desde cero. Pies bajo la barra, espalda recta, core activado, barra rozando las piernas todo el recorrido. Movía la cadera, no la espalda. Y sobre todo, nunca sacrificaba la forma por el ego. Reemplazó el ego por técnica. Reemplazó la cantidad por calidad. Y descubrió que, al hacerlo, su fuerza crecía más rápido, su postura mejoraba y su espalda se fortalecía sin dolor. El peso muerto seguía en su rutina, pero ya no como un enemigo, sino como una herramienta controlada. Y justo cuando pensaba que ya no podía equivocarse, descubrió otro ejercicio igual de popular, pero aún más peligroso para las rodillas y la cadera. Ejercicio 4. Leg Extensions. El enemigo oculto de tus articulaciones. Durante un tiempo, el mono creía que la máquina de extensión de piernas era la mejor forma de fortalecer sus cuádriceps. Sentarse, extender las piernas, ver cómo los músculos se marcaban bajo la piel. Parecía un ejercicio seguro, controlado, perfecto. Pero no lo era. La realidad es que este movimiento aísla la articulación de la rodilla y genera una tensión directa sobre los ligamentos y el tendón rotuliano, especialmente cuando se usa mucho peso. Cada repetición era una presión artificial que la rodilla no estaba diseñada para soportar en esa posición. El mono notó que después de entrenar, sus rodillas quedaban tensas, rígidas y a veces hasta inflamadas. No entendía por qué, hasta que un día observó a los felinos nuevamente. Ninguno se movía sentado. Todos fortalecían sus patas en movimiento, con control y flexión natural. Así que eliminó las leg extensions para siempre y las reemplazó por sentadillas, zancadas y step-ups. Movimientos donde las articulaciones trabajan con el cuerpo completo, en su rango natural, sin fricción artificial. En pocas semanas, sus rodillas dejaron de doler. Sus piernas se volvieron más fuertes y su potencia aumentó de manera real, no estética. Pero aún quedaba un último error. El ejercicio más popular de todos, el que miles hacen sin pensar, y que el mono eliminó para siempre porque entendió que el cuerpo no se construye repitiendo movimientos mecánicos, sino dominando la conexión entre fuerza, técnica y propósito. El mono ya había aprendido que muchos ejercicios populares no eran sinónimo de progreso, sino de desgaste. Ya había dejado los crunches que castigaban la espalda, los presses tras nuca que destruían los hombros, el peso muerto mal ejecutado que traicionaba la columna, y las leg extensions que dañaban las rodillas. Pero quedaba uno más, el más engañoso de todos, el que millones siguen haciendo porque se siente bien, aunque en realidad es una trampa que poco a poco destruye la estructura del cuerpo. Ejercicio 5. Planchas estáticas infinitas. El mito del core fuerte. Durante un tiempo, el mono creía que aguantar una plancha durante minutos era señal de un abdomen poderoso. Competía contra sí mismo. 2 minutos, 3, 4, 5. Hasta que un día se dio cuenta de que no estaba más fuerte. Solo estaba más cansado. El problema de las planchas estáticas es que el cuerpo se adapta rápido. Pasado el primer minuto, la tensión muscular se diluye, la postura se degrada y el esfuerzo deja de ser efectivo. En lugar de fortalecer, solo enseñas a tu cuerpo a resistir mal. Así que eliminó las planchas eternas y empezó a hacer planchas dinámicas, moviendo hombros, piernas o brazos mientras mantenía la tensión central. El cambio fue inmediato. Su core empezó a funcionar como un motor real, capaz de transferir fuerza, controlar el movimiento y resistir el impacto. Y fue en ese punto cuando el mono comprendió la verdad más importante de todas. No hay ejercicio malo por sí solo, solo ejecución ciega y falta de intención. El problema no eran los movimientos, era la forma en que los hacía.
A partir de ese día, su entrenamiento cambió para siempre. Dejó de imitar y empezó a entender. Y empezó a escuchar a su cuerpo. Ya no buscaba impresionar, buscaba mejorar. Y eso lo convirtió en lo que siempre quiso ser. Un animal fuerte, funcional y libre de lesiones. Su nueva filosofía era simple. Si un ejercicio duele en una articulación, no es fuerza, es advertencia. Si un movimiento no se parece a nada que el cuerpo haría en la naturaleza, no es funcional. Si un músculo trabaja aislado y el resto del cuerpo está dormido, algo está mal. Y ahora, mientras la mayoría sigue atrapada repitiendo rutinas que los lesionan, el mono entrena libre, fuerte y ágil, con un cuerpo que responde a cada desafío. Porque entendió la regla más importante del entrenamiento. No se trata de cuánto haces, sino de cómo lo haces. Y esa es la diferencia entre quien entrena por moda y quien entrena para dominar.